desciende de lo alto y abarca cada rincón de este lugar. En el nombre de Jesús, el que todo lo ve. Amén. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Señor. Así es, invito a que se pongan de pie. Yo, perdón, que se tomen su asiento. Que tomen su asiento. Y se acomoden en su lugar para empezar a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Voy a invitar al grupo de el domingo antepasado, mis hermanos, terminaron el curso los hermanos que se anotaron, y el domingo antepasado terminaron los 4 libros, las 4 clases que estamos dando en el Centro de Intercesión. Entonces hoy ellos van a enseñarles lo que aprendieron. Hoy se van a preguntar, ¿sí? Pongan atención en lo que ellos dicen y ustedes pueden preguntar. Los 4 puntos que estamos viendo en Centro de Intercesión Ciudad de Fortaleza son los básicos que todo ser humano debe tener. El primero es saber orar. Porque hay gente que yo estaba entre ellos que no sabía orar. Por eso el Señor nos mandó a aprender a orar. Luego viene la obediencia. Es muy importante la obediencia, porque Adán y Eva fueron sacados del paraíso por desobedientes. Y la última que vimos fue humildad. ¿Sí? Hoy mis hermanos les van a explicar cada una de esas clases. Yo espero que el Espíritu Santo los ayude y puedan darse a entender y fluyan, y que ustedes puedan aprender hoy en este día lo que el Señor les dio. La paz de Cristo, hermanos, la presencia del Todopoderoso se siente en sus alabanzas. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Yo exalto al Señor porque Él me enseña a orar. Amén, aleluya. A ver, hermanos, ¿alguien quiere exaltar el nombre del Señor? Levante la mano. ¿Nadie quiere exaltar? A ver, mi hermano Gerardo. Yo lo exalto porque Él me rescató. Amén, aleluya. ¿Alguien más? A ver, mi hermano Julio. Yo lo exalto porque Él me salvó. Amén, aleluya. Bueno, ¿cuántos creen que el Señor Jesús nos escucha? Amén, ¿verdad? En la Escritura hay muchas promesas. Hoy les voy a presentar una de tantas. El Señor nos enseña a permanecer en mí. En Juan 15:7 está esta promesa y dice así: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Amén. Les comento que en mi vida caminando con Cristo me di cuenta que para permanecer en Él, lo importante es tener una relación íntima espiritual con Él. ¿De qué manera? Orando. El enemigo siempre nos distrae y encuentra maneras así como para confundirnos y pensamos que no nos escucha. Yo en mi caminar les digo que yo pedí el favor a los siervos porque pensaba que solo a ellos los escuchaba y les contestaba. Pero estando en la Escritura y leyendo la Escritura, me di cuenta que también Él me puede escuchar y me puede contestar. ¿Sí? Entonces yo oraba, pero decía, ¿lo estoy haciendo de la manera correcta?
Y también me llama mucho la atención la cita de Santiago 4:3 que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿No? ¿Cuántos nos ha pasado eso? Mover la mano del Todopoderoso es el logro más alto de una completa permanencia en Él. No hay nada más glorioso que la obediencia al Eterno. Es una característica importante de una vida en Cristo. Cuanto más permanecemos en Él y crecemos en su semejanza, Él obrará poderosamente en nosotros y nuestra vida será como la de Él. Cuando aprendemos a considerar la oración la parte más alta en la obra confiada a nosotros, vemos que necesitamos estudiar y practicar el arte de orar correctamente. El Padre espera escuchar cada oración de nosotros de fe para darnos todo lo que queramos, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús. Cristo se compromete a estar y a hacer en nosotros lo que necesitemos. En el cielo Él está orando. Su vida en nosotros es una vida de oración constante. Cristo nos enseña a orar por medio de su ejemplo, la instrucción, el mandamiento y las promesas. Él también se muestra a nosotros mismos como es. Permanecemos en Él por nuestra vida de oración. Que Él nos dé un corazón grande y fuerte para creer cuán poderosa es una oración que le agrade. Hoy les presento a mis hermanos que terminaron sus clases de Orando como Hijos, primera parte y segunda parte. Será una dinámica de lo que ellos han aprendido y les podrán preguntar si tienen alguna duda. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir a mi hermano Misael si me puede apoyar por favor con una oración por este momento. Cierre sus ojos, hermano, ayúdame a orar. Padre bendito, tuyo es la gloria, la honra y la alabanza. Hoy queremos deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en tu sabiduría y que tú te deleites en nuestro aprendizaje, Padre. Sabemos que es solamente mediante tu Santo Espíritu que todas las enseñanzas podemos utilizarlas conforme tú lo ordenas, Cristo Rey. Sé tú hablando en cada uno de mis hermanos, sé tú orientando, Padre, cada una de las preguntas y cada una de las respuestas que vamos a dar. Que tu Santo Espíritu sea ministrando a cada uno de los siervos que están aquí delante de ti y que sea ese mismo Espíritu abriéndonos nuestro entendimiento, abriendo nuestro vocabulario y pudiendo, Padre, darnos a entender conforme tú lo dices. En este momento queremos ponernos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Amén. Bendito. Empezaremos con oración 1, lección 1 al 3, nuestra hermana Ceci. Como lo comentaba nuestro hermano Alfonso, nosotros pensamos que sabemos pedir, pero a veces no sabemos pedir correctamente. En este caso, los discípulos del Señor, el Jesucristo les enseñaba sobre todo a orar, no como tal a predicar, porque por medio de la oración a nosotros nos es revelado todo lo que viene dentro de su mandato. Entonces el Señor, por medio de la oración, nos puede hablar. De esta manera nosotros debemos de aprender a pedirle primero al Señor y postrarnos ante el Señor y decirle: Señor, enséñame a orar, reconocer que nosotros no somos no tenemos toda la inteligencia de la oración. Entonces hay que aprender a pedir. En esta segunda lección
nos habla sobre aprender a orar en espíritu y en verdad. Tenemos 3 tipos. La lección nos habla sobre 3 tipos de oraciones o de adoradores en este caso. Estaban los de Samaria. Estos creían que lo sabían todo y oraban y decían, yo ya sé orar, pero solamente porque el conocimiento se les había dado. En segundo, tenemos también, en la lección nos habla sobre los oradores que son los judíos. Ellos decían, bueno, nosotros ya somos hijos del Padre, nosotros ya sabemos orar, pero todavía no oraban en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? La lección nos dice que nosotros cuando somos bautizados nos llenamos del Espíritu. Este Espíritu nos va a dar el conocimiento que viene de Jesús, porque por eso se unen los 3. Ese es Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos enseña a orar. Entonces, esto es saber orar en Espíritu. Pero ¿qué también nos habla? Que el Espíritu nosotros debemos encontrarlo. Por medio de esto, es que el Padre va a estar dentro de nosotros. Y en verdad, es que nosotros, ya teniendo al Padre dentro de nosotros, vamos a poder dar esas palabras de verdad. Vamos a hablar verdad a los demás. Vamos a proclamar la verdad. La lección 3 nos habla también sobre que tenemos que aprender a hablar en nuestra cámara secreta. Antes se creía que solamente los que iban a una iglesia, los que estaban en donde estaba la presencia del Señor, podían ser respondida su oración, pero no es así. Se refiere a tener un lugar, y no es un lugar físico, sino que nuestra cámara secreta debe de estar en nuestro interior. En nuestro interior, el Señor debe de habitar en nosotros. Esa es nuestra cámara secreta. Lo más importante es nosotros aprender a cerrar la puerta, pero la puerta de nuestro interior y no solamente de nuestro corazón. Si nosotros empezamos a hablar y estamos pensando en cómo nos fue el día, en que algo me pasó, si nos estamos distrayendo en nuestra oración, nosotros no estamos cerrando la puerta completamente. Y dice el Señor que nosotros debemos de orarle en lo secreto. Entonces, a eso se refiere, que nosotros debemos de dejar y despojarnos todas de nuestras cargas para que realmente nuestra oración sea escuchada. Él nos va a recompensar en público, pero también nos dice el punto 3 de esta última lección, es que Él también ya sabe lo que nos va a dar. Entonces nosotros pensaríamos, bueno, entonces ¿para qué le voy a orar si Él ya sabe lo que me va a dar? Pero el punto es, y viene de lo inicial, que nosotros debemos de saber cómo pedírselo y con la fe de que nos los va a dar. Nosotros, siguiendo su verdad, siguiendo los mandatos, ya sabemos lo que le podemos pedir. Y eso que le pedimos siempre tiene que ser para glorificarlo. Y Él nos los va a ir revelando. Entonces, de esa manera, a nosotros nos va a ser dado todo lo que le pedimos. Sin embargo, siempre es importante pues tener eso en cuenta, que todo lo que le pidamos va a ser para glorificarle siempre. No sé si alguien tiene una pregunta, mi hermano Martín. ¿Cómo sé que estoy orando mal? Son 2 preguntas. ¿Y qué requiero para empezar a orar bien? Una manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta de que no estamos orando correctamente es porque el Señor no nos está respondiendo. A veces nosotros decimos, ay, es que yo ya le pedí esto al Señor y no me lo ha dado. Pero es que nosotros no estamos orando correctamente. Ni siquiera ni un sí ni un no nos ha dado. Entonces hay que también, a veces es importante aprender a desaprender lo que ya traíamos de antes y aprender a orar correctamente. La segunda pregunta. ¿Qué necesito para empezar a orar bien? Bueno, pues sobre todo, ahí viene un poquito que después, ahorita mis hermanos de obediencia van a entrar mucho más a la pregunta, pero inicialmente lo que necesitamos es sobre todo reconocer que no lo sabemos todo. Necesitamos esas bases de obediencia
para postrarnos ante el Señor, reconocer que no estamos haciendo lo correcto y a partir de ahí el Señor entra en nosotros y nosotros podemos empezar a seguir los mandatos para servir. Eso quería decirte que en la oración siempre va a haber una respuesta. Ya sea que el Señor te diga sí o ya sea que el Señor te diga no. Si te dice que no es porque seguramente no es un propio para ti, que va a ser bien, pero siempre va a haber una respuesta. Otra es porque cuando el Señor te pide más intimidad con Él, es porque cuando tú estás orando más adentro con Él, los estás conociendo como es, porque ya te conoce a ti. Y aparte de eso, el Señor quiere que vayas padeciendo. Es un motivo porque muchas veces se tarda en la respuesta para que esa que necesita vaya creciendo y vaya padeciendo y perdiendo la respuesta. Sí, puntualmente también con el comentario de nuestra hermana, a veces no quiere decir que el Señor no nos responda por cualquier cosa, a veces justo esas son las bases de la oración. Yo no puedo orar si realmente no estoy siguiendo el diseño del Padre. De esa manera, claramente tampoco vamos a obtener una respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos aprendiendo a orar, nuestra oración, también ahorita nos lo van a comentar, es otro tipo de oración. Es una oración ignorante, porque no estamos orando conforme a lo que viene en la palabra. Bien. Ahora va a pedir a nuestra hermana Nayeli. Nos va a explicar la lección 4, 5 y 6. A ver, mis hermanos, vamos a iniciar con la 4, que es orar de esta manera, o el modelo que plantea lo que es la oración. Mientras veía la lección hablaba sobre el Padre Nuestro. Creo que todos conocemos el Padre Nuestro. Y creo que simplificarlo me costaba un poco porque lo veía como una oración común, pero realmente no. Cuando se refiere al Padre Nuestro, se refiere a la paternidad y la identidad que tenemos como hijos. En este caso, el Señor Jesús nos vino a revelar a sus discípulos para que ellos aprendieran a orar conforme hijos. ¿Correcto? Por eso al principio inicia como Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Yo decía, ¿cómo podemos santificar el nombre de nuestro Señor? Y santificarlo es obedeciendo su palabra. Solamente así podemos santificar al Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Aquí nosotros debemos de aceptar la voluntad del Padre en conforme a una oración. Cuando nosotros pedimos, también debemos de aceptar con gozo que el Señor nos diga no, y no porque lo quiera, sino porque no es su voluntad. Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Amén. Aquí nos menciona dos tipos de oraciones, que es la humana y la intercesora. Las dos son intercesoras, pero tienen una gran diferencia. La humana es cuando nosotros nos dedicamos a pedir nuestras peticiones terrenales, o en este caso espirituales, y la intercesora cuando nos dedicamos a pedir por un hermano, en este caso su pueblo. El hermano nos explicaba que hay tres tipos de oraciones, que es la de hijos, que menciona el Padre Nuestro, que es la de amigos y que es la de esclavos. En este caso menciona la de amigos porque nosotros nos dedicamos a pedir misericordia por esa persona. No nada más podemos decir, Señor, Él lo necesita, cúmpleselo. No, porque aún no tiene la paternidad del Espíritu Santo. Entonces, es la oración de amigos. Y la oración de esclavos es cuando aún no reconocemos la identidad del Todopoderoso y nos enfocamos a rogar, a pedir. Y es un ejemplo cuando dice, si quieres, si tú puedes, no. Hay que orar con la firmeza y certeza de que el Señor nos puede cumplir nuestras necesidades siempre y cuando sea su voluntad. El siguiente título es Pedid y se os dará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
La verdad se me hace un poco confuso, pero creo que es una palabra verdadera y fiel a lo que el Señor nos da, que son, ¿qué? Promesas. Nosotros, Él nos dice con seguridad que nuestra oración va a ser contestada y va a ser respondida. Como lo mencionaba nuestra hermana, a veces el Señor nos dice sí y a veces nos dice no. Entonces nosotros debemos de confiar que el Señor va a responder a su debido tiempo. ¿Qué es la consecuencia? Que la palabra del Maestro no sea nuestra oración escuchada. Ese rato mencionaba el hermano, ¿cómo sabes que nuestra oración no es escuchada? Porque no pedimos bien. Y yo dije, ¿cómo no voy a pedir bien si se supone que sigo el patrón de cómo el Señor nos enseñó a orar? Pero realmente es porque no vivimos en humildad y en obediencia. Habla cuando Moisés pidió al Señor para que pudiera entrar al pueblo de Canaán, y el Señor le concedió la oración. Y esto fue porque en su corazón vio la humildad, vio la obediencia, que realmente lo hizo con la fe y el gozo de que se iba a cumplir. Y es así como nosotros tenemos que hacerlo, con la certeza de que se va a cumplir. Y la lección 6 es cuánto más a la Trinidad Paternidad de Dios. Estas 3 lecciones vienen enlazadas porque habla sobre la paternidad del Todopoderoso. Si tú no tienes la paternidad del Todopoderoso, no vas a poder cumplir una oración efectiva, ni en la primera lección, ni en la segunda, ni en la tercera lección. Aunque tú pidas, hermano, muchas veces nos dedicamos a pedir nuestras necesidades terrenales, pero cuando nos enfocamos a pedir por el servicio del Todopoderoso, que es lo principal, es la oración divina, que nosotros debemos enfocarnos en su reino y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dice que debemos de vivir como hijos de Dios. Como cuando nosotros vivimos como hijos de Dios, nosotros aprendemos a orar como hijos y a comportarnos como hijos. Y esas son las 3 lecciones resumidas. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Una. ¿Cómo puedo saber que soy hijo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber que ya soy hijo? Porque tú sientes en tu corazón esa paternidad y tus oraciones son respondidas. ¿Alguna otra pregunta? Tras que te felicito. A ver. Felicidades. Gracias, hermano. A todos por eso. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Sí. Dices que la oración del esclavo no se debe tocar, pero tú escuchas ¿Cómo no lo escuchas? dices que la oración del esclavo no debe de ser de ruego. Y entonces, ¿por qué no rogó? ¿Por qué qué? ¿Por qué rogó? Rogó. Y yo pues, Bueno, la palabra no menciona que rogó, ¿sí pasa? Bueno, en la oración de esclavos, yo creo que en ese tiempo no estaba la paternidad como tal, porque habla en el antiguo pacto que, exacto, en el antiguo pacto todavía no se hablaba la paternidad, hasta que Jesús en el nuevo pacto menciona que el Padre es nuestro Padre, nos vino a enseñar. Entonces, en el tiempo de Job, que era el antiguo pacto, aún no eran reconocidos como identidad de padre a hijo. Por eso yo supongo que luego aún no se conocía como tal una oración. Por eso dice que el maestro vino a enseñar. Bueno, ¿checaron esta respuesta? Y es lo que explicaba bien la hermana, ¿sí? Y decía Martín, ¿cómo podemos saber que ya somos hijos? ¿Por qué? Porque los hijos ya nos suplicamos, ¿sí? Porque todavía hacemos oraciones de esclavos. Entonces los hijos ya nos suplican, simplemente piden al Señor y el Padre le responde. Y bien decía, no había paternidad en el antiguo pacto, no lo conocían como Padre todavía. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver la Hilda. Nuestra hermana Hilda nos va a explicar la lección 7, 8 y 9. ¿Estábamos en historia? Bien. Bueno, a mí me tocó la clase 7, 8 y 9. La 7 dice en Lucas 11:13, cuanto más, dice, esa es la lección. Dice pues que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con más razón nuestro Padre Celestial.
aquí habla, como decía la hermana, que pues tenemos que orar y orar en espíritu y en verdad. Todas las clases desde el 1 hasta las 6 vienen en la sala, las 7. Aquí dice que cuanto más, ¿qué quiere decir? Que Él nos da todo, todo. Pero el primer regalo que el Señor nos hizo a todos los que ya somos hijos es el Espíritu Santo. Cuando se fue el Señor, todos los apóstoles estuvieron, ¿verdad? Como 51 días, creo, en el Pentecostés rogando para que llegara ese regalo precioso. Pero ¿cómo estuvieron? Orando, unánimes. Y el Señor se los dio. Se los decimos breve porque el tiempo lo tenemos encima. Aquí, hermanos, habla del Espíritu Santo como primer regalo que lo daría a quien se lo pida. Hay que estar conscientes que hay que pedirlo, porque no va a llegar así nada más por obra, sino que tenemos que estar en oración, en oración, en oración, y pedirle al Padre Celestial, pues que nos regale el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a llegar el Espíritu Santo a nuestras vidas? Si somos obedientes. Por eso no llega a veces. Porque oramos y oramos y oramos y andamos en nuestras viejas costumbres, de rebeldes, de desordenados. Entonces no va a llegar el Espíritu Santo porque nosotros somos su templo. Y aparte en santidad y sirviendo al Señor. Dice, esto es que lo más importante y lo mejor es pedir el mejor de lo mejor al Espíritu Santo como mejor regalo y el primero que Él nos dio. Y aparte Jesús habló que Él se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo. La única promesa en la que se revela la paternidad del Señor como el mejor regalo de un Padre sabio y bueno que puede darle a un hijo. Y que la oración es el principal como ingrediente para tener el Espíritu Santo. Y aparte que debemos estar seguros en la fe, porque esto tiene que tener fe, que lo que pedimos nos lo van a dar. Dice la clase 8, orando por un amigo. Como que nos quedó esta clase bien, que nos la dio el hermano, que orando por un amigo. Aquí en la lección decía que llegaba a medianoche, ¿verdad?, a pedirle panes a su amigo y le dijo, no molestes porque ya estoy dormido y mis niños se pueden despertar, ¿verdad? Que fue muy recalcado esa clase que nos dio el hermano. Y tanto insistió el amigo que fue a pedirle, que por fin, pues, yo creo que se pararía de malas y se lo dio. Y luego así somos nosotros. Pero aquí, ¿qué nos enseña en esta clase de orando por un amigo? Que nosotros debemos ser intercesores por los hermanos de la iglesia, por un amigo de allá del mundo. Tenemos que ser esos intercesores ante el Padre. Y aquí marca mucho, el Señor dice que Abraham fue un gran intercesor, Moisés por el pueblo, ya lo había dicho la hermana, Samuel y Elías para que lloviera, ¿verdad? Por ese pueblo, para que tuviera agua, Elías estaba orando. Entonces, ¿qué tenemos que ser? La clase 8 de orando por un amigo, debemos ser intercesores, orando por el que tiene necesidad, orando por la familia, por el pariente que no ha aceptado al Señor. Tenemos que orar los unos por los otros, porque así Jesús
nos dice que tenemos que orar los unos por los otros. ¿Y quién fue el intercesor número uno? El Señor Jesús. Siempre Él está intercediendo por nosotros, al Padre, por nuestras necesidades y por nosotros que seamos transformados, porque a veces nos faltan muchas cosas. Dice, nosotros también debemos ser intercesores al Padre del que perece, que son nuestros amigos. En Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Aquí es que si nosotros llegamos a ser amigos del Señor, es que ya somos obedientes, ya nos hemos santificado, porque para ser amigos debemos ser santos, ¿verdad? Como Él dice que Él es santo. Y aparte, la clave es tener esa fe viva que por el que oramos va a ser transformada. Y la clase 9 dice, rogar al Señor de la mies. Jesús, yo pienso que cuando les dijo esto, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Yo pensaba en esta clase que Jesús, cuando vio la multitud, cuando predicaba, pues que muchos lo seguían, pero eran pocos los que predicaban la verdad. Todos los criticaban, o todos nada más los abandonaban, o los fariseos y los publicanos, a lo que se refería era que nada más querían cobrar los impuestos y ser ellos. Pero Jesús le dio mucha compasión, dice, de que eran muchísimos los que lo seguían, pero pues ya quedaba el sermón, cada quien para su casa, y ahí quedaba. Entonces por eso Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y Jesús era muy compasivo con las multitudes, dice, porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y por eso dijo, hay que rogar al Señor de la mies que mande obreros, porque pocos cristianos lloran y sienten compasión por las necesidades de los demás. Entonces aquí Jesús les daba como una encomienda, ya en Mateo 28, ¿verdad? Que dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Esta fue la gran comisión que nos dio a la iglesia y a todos los que estamos aquí. Tenemos una responsabilidad, una obligación de pues salir como obrero a esta cosecha que es para el Señor. Amén. Una pregunta. Al principio mi hermano mencionaba que pidiéramos el Espíritu. Si yo estoy pidiendo el Espíritu, ¿cómo sé que ya el Señor me dio ese regalo? Dice la lección. ¿Cómo sé que yo ya tengo ese regalo del Espíritu? Porque usted va a ver el cambio, y aparte van a ver el cambio los que viven alrededor suyo. Que ya su vida ya es diferente. Ahí se va a dar cuenta que realmente ya tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu transforma. El Espíritu da ese fruto. Pero si usted no cambia y no hace su voluntad, no obedece, sigue sus viejas costumbres y en su viejo hombre, el Espíritu Santo no está unido. Una evidencia también segunda lección es: nace en ti el anhelo de interceder por los demás. Cuando el Espíritu Santo está en ti, nace la necesidad de interceder por todos los demás. Eso es. ¿Juan? Sí. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Aumentando en esto de la amistad, es una acción que viene desde lo primario, porque el
Señor es el mismo ayer, hoy y el día de mañana. Y tomando en cuenta el comentario que hizo mi hermano, ¿verdad? Que dice que Job hizo una rogativa al Señor. Y sí, aquí en Levítico, les voy a leer un versículo referente a lo que comentó la hermana María. Habló Adonai a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel, a los hijos. Desde ese tiempo, israelita ya se consideraba hijo. Si el Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos venideros. Y una connotación tan hermosa es tomar rogativa por la amistad de los hermanos en Cristo. Les voy a hacer una lectura que nos dice aquí. Felipe le dijo: Adonai, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Pues ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo te hablo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Gracias. ¿Estamos puestos en asiento? Sí. ¿Se dio a entender la hermana? Sí. Aquí lo que trata la clase de decir que hay hijos y hay amigos. Cuando la clase nos enseña el Señor Jesucristo de cómo orar por un amigo, los amigos son los que no han recibido a Cristo. Los amigos son los que no caminan en el diseño del Señor. Ahí es cuando podemos interceder por aquellos. No podemos orar igual por un hijo del Señor a uno que no es hijo del Señor. Solamente es creación del Altísimo, porque no ha recibido a Jesús como su Salvador. ¿Y cómo se pide por un amigo? La única oración que podemos pedir por el amigo, que se arrepienta. Que se arrepienta y que llegue a las plantas de Cristo. No podemos pedir por una persona que no quiere aceptar a Cristo que el Señor lo bendiga si está en adulterio, en fornicación, si roba, si anda en mentira, si es trepista, se anda robando. No podemos. Lo único que podemos pedir es que se arrepientan y que la luz del Evangelio entre a sus vidas. Amén. Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de amigos, una oración de amigos, no amigos como lo manifiesta la cita que dio el hermano Juan. Está bien, pero no esa clase de amigo, sino un amigo, alguien que no es de Cristo, pues nos están pidiendo que intercedamos por ellos. Bueno, a ver, vamos a ver quién es. Vamos a ver la lección 2 de Orando como hijos. Va a pasar nuestra hermana Mariana con la lección 19, 20 y 21. Amén. Pues yo voy a dar la lección 19. Para esto quiero irme primero al versículo base, que dice así. Bueno, la lección se llama Yo voy al Padre, o el poder para orar y para orar. El versículo base dice así: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré. Bueno, primeramente, a mí no se me complicaba tanto entender la lección, porque siento que si entiendes el versículo base vas a entender lo que dice la lección. Y yo lo veía y lo leía en el libro así. Primero me iba al título y se llama Yo voy al Padre. Esto nos quiere decir que habla de cuando Jesús ascienda con el Señor, y seguido de eso nos dice el poder para orar y para orar. Y cuando comenzaba a leer, el libro nos decía que el Señor bueno, lo voy a leer. Dice: para hacer las obras mayores, dos cosas eran necesarias: subida de Él al Padre para recibir todo poder, nuestra oración en su nombre para recibir de Él a nuestra vez todo poder,
Esto quiere decir que cuando Él ascendiera con el Señor, a nosotros se nos iba a dar el poder de la oración. Dice, Él pide al Padre y mientras pide recibe y comunica a nosotros el poder de la nueva dispensación para las obras, para mayores obras. Esto quiere decir que cuando nosotros oramos y oramos en su nombre, Él viene a nosotros, porque por eso Él ya ascendió con el Padre. También dice así, mientras nosotros creemos y pedimos en su nombre, el poder viene y toma posesión de nosotros para que hagamos mayores obras. Es lo que les decía. Y también, bueno, leía que dice que el Señor nos da el poder a través de Él, porque como Él ya ascendió, se nos está dando a nosotros ese poder. Dice también, quien quiere orar tiene que trabajar. Es el poder para trabajar de la oración quien tiene tan grandes promesas. El trabajo que se ganará es el poder eficaz de la oración de fe. Lo que yo veía aquí, o que más se me quedaba marcado de esta lección, es que para nosotros poder interceder correctamente, primero tenemos que aceptar el Espíritu del Señor sobre nosotros, y como ya lo decía anteriormente, también reconocer que no sabemos orar o interceder de manera correcta para que el Señor entre en nosotros y sea su Espíritu el que nos instruya a orar. Esta fue la lección 19 y les voy a dar la 20. Bueno, la lección 20 se titula Para que el Padre sea glorificado o el fin principal de la oración. Y el versículo base dice así: Yo voy a mi Padre y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esta lección yo la resumía en que tenemos que tener una vida consagrada para el Padre. Mientras leía esta lección, el Señor me mostraba y me decía que tenemos que llevar una vida sana y santa de acuerdo a como Él la llevó, porque si llevamos esta vida, si vivimos de manera correcta y hacemos sus mandamientos, entonces Él será glorificado, y si Él es glorificado, entonces la oración se está cumpliendo su propósito, o el fin principal de la oración está siendo llevado a cabo, ya que nosotros llevaríamos una vida correcta y consagrada al Todopoderoso. También leía, y la parte que resaltaba la voy a leer. Dice: yo no busco mi propia gloria, busco la gloria de aquel que me envió. Y bueno, en estas palabras, esto lo remarcaba porque aquí claramente nos muestra que el Señor mismo no buscaba su gloria, sino que buscaba glorificar al Padre. Y esto lo resumía con que si el Señor Jesús buscaba resaltar la gloria del Padre, nosotros debemos de hacer por lo tanto lo mismo, para que así la oración sea llevada de manera correcta. Y la lección 21, yo la resumí como la unión del pámpano con la vid. La lección se titula Si permanecieres en mí, o la condición que todo lo incluye. El versículo base dice: Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Y bueno, yo aquí lo que leía, lo familiarizaba con las lecciones pasadas, y es que el Señor nos pone una condición, y es vivir en santidad directamente. Pero lo que yo veía en esta lección es que no debemos hacerlo como una condición o un pesar, o algo que digamos, es que si no lo llevo a cabo no va a responder mi oración, porque si lo hacemos así no tendría sentido. Entonces yo lo leía, y el Señor me decía: sí, la lección se titula La condición que todo lo incluye, pero no lo hagas por una condición o por buscar una respuesta, sino que hazlo por amor a mí. Y si tú lo haces por amor a mí y guardas mis condiciones y mis mandamientos, yo te voy a responder. Y aquí también me marcaba el ejemplo de permanecer en mí como la unión del pámpano con la vid. Y si vemos, el pámpano y la vid están separados, pero son uno mismo. Y
¿Una pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? Dice la lección, la primera que leíste, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo les promete a sus discípulos que las obras que Él hace, ellos harán, y mayores que esas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sus discípulos para hacer obras mayores que las que Él hizo? Bueno, lo que marca la lección es que muchas veces también pensamos que vamos a hacer obras como resucitar a un muerto o cosas como las que el Señor hizo, pero también nos dice que simplemente lo marcaba como hacer obras mayores, pero se refiere a esto mismo, a que el Señor ya está en nosotros y Él hace esas obras mayores. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, a ver. Ya está bien. Vamos a ver ahora la siguiente. Va a pasar Teresa Cárdenas. Me va a explicar la lección 22, 23 y 24. La lección 22, mis hermanos, es mis palabras en vosotros y la plegaria. Dice, antes de la oración es la palabra de Elohim que me prepara para ella, revelándome lo que el Padre me manda pedir en la misma oración. Es la misma palabra de Adonai que me fortalece, dando a mi fe su garantía. Y aquí es que si yo aplico la palabra del Padre y pongo mi palabra, lo que les acabo de leer, que aquí es mi fe es la garantía de su palabra en mí. Dice, la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Escucha mi voz, son palabras que Elohim dirige al hombre como a Elohim el hombre. El escuchar de Elohim dependerá de nuestro escuchar. Si yo no escucho a Elohim, quiero que Él me escuche, entonces para que el Padre a mí me escuche, pues yo tengo que escucharlo primero a Él y poner por obra lo que yo estoy escuchando de Él a través de su palabra. Dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, permaneced en mí y mis palabras permanecerán en nosotros. Si yo permanezco en Cristo, ¿cómo voy a permanecer yo en Cristo para que sus palabras permanezcan en mí? Pues obedeciendo todo lo que me manda el Maestro a través de la palabra. No nomás es permanecer el ratito que estoy aquí en los servicios de la iglesia, sino dar testimonio allá afuera, con mi familia, en donde sí se nos pone bonita la situación, dar testimonio de que sus palabras permanecen en mí. Dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, nosotros en mí y mis palabras en vosotros, son el equivalente del mismo permanecer en la palabra que Él nos habla sobre vida. Jesús en todo mandamiento se coloca a sí mismo a nuestro alcance para que participemos con Él. Escuchar la voz del Padre es una comunión real y personal con Él mismo. Es su voz viva que penetra en nuestro corazón y trae bendición y poder y despierta una vida de fe si permanecemos en sus palabras. Dice, en mí su voluntad me gobierna. Si sus palabras permanecen en nosotros, entonces es que mi voluntad no está gobernando en la palabra, sino que la voluntad del Padre me gobierna a mí, porque entonces si yo, por ejemplo,
me están predicando la palabra a los expositores. Y yo digo, pero yo como que no estoy de acuerdo con eso. Entonces no está gobernándome la palabra a mí, yo estoy queriendo gobernar la palabra, si me entiendo. Nuestra voluntad débil y floja es la causa de la pobreza de nuestras oraciones. Aquí es cuando yo no entiendo, cuando no tenemos esa voluntad de orar y hay esa pobreza débil, se debilita la oración. Es por ejemplo, si yo estoy orando y no veo respuesta, pues digo, ya no oro, ya no obedezco la palabra, ya no me dejo gobernar. Entonces, pues ahí está mi voluntad débil. Y ya no hago esas oraciones como deben de ser, eficaces, así como las quiere el Padre para romper el bronce y lleguen a los cielos. Nada puede hacer que los hombres sean fuertes sino la palabra que viene a nosotros de la boca del Altísimo. Pues aquí es lo mismo, dice, por ella tenemos que vivir en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, dice, en el ejercicio de la obediencia y la fe, mi voluntad se fortalece siempre si obedecemos la palabra, desarrollamos una profunda armonía con Él. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisieras y os será hecho. Aquí lo que nos enseña es que si nosotros permanecemos en Cristo, ¿y cómo permanecer en Cristo? La obediencia, vida de santidad y obediencia. Entonces, el pedir en el nombre de Cristo, pues es obedecer y será hecho. Lo que le pidamos, si lo obedecemos y permanecemos en Él. Dice, es la palabra de Cristo, amada, vivida, permaneciendo en nosotros, llegando a ser por medio de la obediencia, la acción, parte de nuestro ser, que nos hace uno con Cristo y nos habilita espiritualmente para ponernos en contacto con el Oel y desarrollar una profunda armonía con Él. Entonces aquí, para tener esa armonía con el Altísimo Viviente, pues es viviendo la palabra y poniéndola en práctica y vivirla. Todo lo que dice, todo lo del mundo pasa y desaparece, pero el que hace la voluntad de Noé y lo obedece, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, permanece para siempre. Entreguemos nuestro corazón y vida a las palabras de Cristo, que Él siempre se da a sí mismo como nuestro Salvador personal y viviente. Entonces, hermanos, todo lo del mundo pasa. Por muy imponente e impresionante, ahorita lo vimos en Acapulco, todo pasa. Esos hoteles, ¿quién dijera que lo iban a tirar? Iba a pasar. Entonces lo único que nosotros no pasa es la palabra, si la hacemos vida y si la obedecemos. Esa nunca pasará. Dice, y su promesa será nuestra si permanecemos en Él. Pediremos lo que quisiere y será hecho. Esta es la lección 22. Y la 23 dice, llevad fruto para el Padre. Lo que pidas en obediencia es el sendero que conduce a la potencia y la oración. Juan 15, la oración eficaz del justo puede mucho. Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos mucho fruto. Nuestro fruto permanezca en esto, y en esto glorificaremos el nombre de Elohim. En esto se ve la señal de la relación que tenemos con el Altísimo
viviente. Entonces, ¿cómo va a permanecer la palabra en nosotros? ¿Cómo es la oración eficaz? La oración eficaz del justo puede mucho. Pues llevando la palabra y haciendo la vida en nosotros. Para que nuestras oraciones sean eficaces, pues es obedecer la palabra, porque si no yo obedezco la palabra, como mi oración va a ser eficaz. No va a ser eficaz porque yo no estoy obedeciendo la palabra y no estoy creyendo lo que me está mandando el Altísimo Viviente. Dice, ese es el requisito necesario para poder orar eficazmente y que obtengamos lo que pedimos. Es la llave a bendiciones sin límites de las maravillosas promesas de Cristo. Entonces, hermanos, ya sabemos cuál es la llave. Aquí nos los está diciendo para obtener lo que pedimos. Dice, cualquier cosa que pidamos de Él, la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante del Altísimo Viviente. Si guardamos, obedecemos sus mandamientos, permanecemos en su amor y somos sus amigos. Si hacemos lo que Él nos manda por medio de su palabra, llevemos mucho fruto, para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. ¿Y cómo somos sus amigos? Pues obedeciéndole, reconociéndolo. Por ejemplo, pues yo voy en natación, hermanos, y ahí festejan todos los hijos. Y pidieron, han estado pidiendo en todo lo que me ha tocado. Y ahora en esto, pidieron que lleváramos para esa morada, sus altares. Yo no participé nada el día de la convivencia, pero quédate un rato. Digo, ¿no? Me dice también un chico, ¿y aquí no dan calaverita? Le digo, no festejamos muerte, nosotros festejamos vida con la sangre de Cristo y vida en abundancia. Entonces, eso es ser amigos de Cristo, obedeciéndole, si no, no somos sus amigos. Una pregunta. Según la lección 22, según la lección 22, ¿qué tendremos que hacer para poder pedir todo bajo su voluntad y os será hecho? Permanecer en Cristo y Cristo en mí. Amén. Esa lección nos dice que para poder recibir tenemos que permanecer en la palabra. Hay gente que no obedece la palabra y pone sus reglas y nunca le va a llegar lo que está pidiendo. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Luis. A mí me tocó hablar de la lección 28, 29 y 30. La 29 y la 30 van ligadas en la mano, pero la 28 es no lo que yo quiero, pero no la entendí porque no llegué a la cita. Vamos a ver Marcos 14:16, ¿quién la puede leer rápido? Para entenderle. 14:16, que dice no lo que yo quiero, pero al final dice por qué. Y aquí lo que nos sorprendió es que Jesús nos enseñó a aceptar eso, porque sabemos que Él es el Altísimo y Él tenía el poder de pedir lo que Él quisiera. Y lo vemos cuando en este Getsemaní, que le dijo al Padre, pero Jesús lloró, rogó y sudó, y el Señor le contestó cuando dijo, Padre, yo sé que para ti todo es posible. Si esto se pasa de mí esta copa, puedes recibir un no por parte del Señor. Si Jesús en el Altísimo recibió un no, ¿para qué nos espera a nosotros? Y vemos el por qué no pudo ser contestado, y veía que muchas veces no oramos con su voluntad, porque no nos ha revelado la voluntad del Padre de cómo orar. Hasta Jesús entendió la voluntad del Padre, aceptó lo que tenía que pasar, y vemos en Marcos 14:16. Dice, para fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Sí,
Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. No, porque es una vez, pero ahí al final dice que en la cita dice, no lo que yo quiero, y al final dice, más hágase tu voluntad, es aceptar su voluntad. El Evangelio muchas veces queremos rogar, queremos pedir hasta la que nos enseñó el Señor, para que no es posible y queremos cambiar nuestra voluntad con nuestra oración, y así no es. Y en la lección 29, ¿cómo podemos orar conforme a la voluntad? ¿Cómo sabemos que oramos conforme a la voluntad del Padre? Es porque vivimos en su palabra, y todo lo que pedimos tiene que venir en la palabra, no con nuestra voluntad, sino vivir que podemos orar conforme a la palabra de Él. Y cuando leemos, cuando vivimos sus palabras, Él nos oye. Mientras no leas, mientras no leas en su palabra, Él no te escucha, porque vas a orar conforme a tu voluntad, no conforme a la voluntad que viene en la palabra. Eso de la voluntad también viene en la lección 30, que es entrelazado con los sacerdotes, que los sacerdotes, se vivían a la voluntad del Eterno. El sacerdote vive para trabajar para el Señor, trabajar para los hombres y para los que del Señor. Y sabemos que como es un sacerdote cuando está a las cosas del Señor, cuando le importa su casa. Mientras, porque había sacerdotes, se muestra que fueron consagrados de corazón, como un sacerdote se consagró de corazón para el Señor. Es como podemos hacerlo. Tu Señor, y los sacerdotes, todos lo podemos hacer, pero todos todavía ignoramos el sacerdote. El sacerdote está para todos, para que quiere, pero todos aún ignoran la parte de ser sacerdotes, y lo que depende de las tradiciones de su vida. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene pregunta para el hermano Luis? Bien. ¿Cuál es la oración que Jesús nos enseña a hacer? ¿Cuál es la oración que Jesús nos enseña a hacer? Oremos con esta declaración desde la discurso del 28. Aquí yo puse que orar es como no suplicar, sino orar conforme a la voluntad de Él para poder recibir, porque dice que no recibió uno, pero aceptó esa parte. Y la otra que nos enseñó es cuando nos enseñó a orar como hijos. La oración es como hijos. Hay una hermana Pati que tiene hermana, que no se lo vamos a ver, que se iba aquí. Bendiciones, hermanos. La lección 25 nos habla del Espíritu Santo y la plegaria. Como versículo base es Juan 20:21, que nos dice: de cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que nuestro gusto sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre. Aquí nos está hablando de que en aquel día pediréis en mi nombre. Fue cuando se festejó el Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento estaba, el parteaguas cuando nuestro Señor Jesucristo encarna y desciende el Padre aquí en la tierra como nuestro Señor Jesucristo. Todo tuvo un cumplimiento en lo que fue la cruz, donde Él fue glorificado y ascendió. En ese momento fue cuando se cumplió la promesa de darnos al Espíritu Santo. Y en esa promesa
dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Esa es una de las llaves del reino celestial, de que es pedir en su nombre. Hay 3 periodos en la vida cristiana donde cuando llegamos al Señor somos como niños recién nacidos, donde tenemos ese gozo y esa promesa cumplida en nosotros del perdón. Después dejamos de ser niños y viene ese periodo de transición donde el Señor Jesucristo nos da la victoria sobre el maligno y vamos poco a poco derribando fortalezas que estaban en nuestros ancestros, en nuestra persona. El tercer periodo es ya la comunión con el Eterno. Sí, es un periodo de madurez, de conocimiento. Existen otros 3 periodos de la vida en oración. Sí, dice orar a vuestro Padre. Sí, ¿qué mayor promesa es la que le pidamos a nuestro Padre? Porque Él nos escucha, Él nos ve, Él sabe lo que necesitamos. ¿Y quién mejor Él para contestarnos o recompensar? Porque tenemos un Padre mucho más grande que cualquier Padre terrenal. Solamente tenemos que ser confiados como niños en Él. El segundo periodo es una transición de conquista, donde se implementa el ayuno. En la Escritura nos dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Y a través del ayuno es donde nos ayuda a conquistar y igual a seguir teniendo esas victorias sobre el maligno. Y la tercera etapa de la vida en oración es cuando los niños llegan a ser hombres. También es una transición a la madurez. Cuando los amigos, el maestro ya les llama amigos cuando llega esa madurez. Y el Señor no le oculta nada a sus amigos, no les guarda secretos, porque tienen un nivel alto de madurez. Y todo lo que quisieras, lo tendrás a través del poder de la oración, pero pedirlo ya en su nombre. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros va a interceder junto con el Señor Jesucristo, y eso es un arma poderosa para que la oración se lleve a cabo con poder. La lección 26 se llama Cristo del Intercesor. Sí, en Hebreos 7:25, Él vive para siempre. Él vive para interceder. Él nos hace participar de su intercesión. No es que esté separado de que Él interceda a la diestra del Padre por nosotros y nosotros aparte lo hagamos, ¿no? Sino que Él es el ángel con el incensario de oro a quien se le fue dado muchos incensarios para que se ofrecieran las oraciones de todos los santos juntos con Él, ¿sí? Y llevarlos al altar de oro. Él está intercediendo por nosotros para llevar a cabo su plan de redención. ¿Sí? Si no hubiese esta continua intercesión, no pudiera efectuarse
refleja en nuestro Señor Jesucristo, porque es un intercesor por la eternidad. Y la lección 27 es Cristo es sumo sacerdote. Juan 17 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. En esta lección vemos la oración sumo sacerdotal, que se divide en tres partes. La primera, donde Jesús ora por sí mismo, para que él mismo sea glorificado y así pueda él glorificar al Padre. La segunda, luego nuestro Señor ora por un círculo de sus discípulos y pide dos cosas para sus discípulos: que el Padre los guarde del mal y que los santifique por medio de su palabra. Dice: yo les he dado tus palabras. Aquí es donde no solamente vamos a orar por ellos, sino que hablemos con ellos. Cuando oramos por una persona, es importante que nosotros le hablemos de la palabra para que ellos se santifiquen. Entonces la oración sí va a tener un efecto, un poder, un resultado conforme lo que quiere el Padre. Y la tercera es luego sigue la plegaria de nuestro Señor por un círculo más extenso, donde dice más: no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, y todos aquellos que van a llegar a sus pies, pero también llevándoles, predicándoles la palabra. ¿Sí? ¿Una pregunta, por favor? La primera lección, hermana, vemos que dice que en aquel día, ¿verdad? Sí. Sí, recuerda que nos compartió ahorita que habla del Espíritu Santo que era aquel día. Sí. Sí. Quiero que me diga, a ver si recuerdan, cuál es el nombre que se le da al Espíritu Santo ahora en ese día. ¿Qué hacen los discípulos para que ahora ellos puedan tener todo lo que ellos piden? Anterior al nombramiento del Espíritu Santo, era el Espíritu de Dios. ¿A eso se refiere, hermano? No, la lección nos da un nombre especial para el Espíritu Santo y lo que hace en los discípulos para que hoy, ahora ellos puedan pedir todo y se les dé. ¿En el nombre de Jesús? Va para ahí, hermano. Dice que es el nombre del Espíritu de Jesucristo. ¿Sí lo recuerdan? Glorificado. Ya. Sí. Bueno, es cuando se glorifica ya el Señor y le pide: glorifícame, Padre, por tu promesa para que yo pueda glorificarte a ti. Pero ya él, al obtener ese poder de ser glorificado, es donde se desata toda la bendición de lo que él recibe, nosotros poder hacerlo junto con él. ¿Sí? En el nombre del Espíritu Santo de Jesucristo, glorificado. Buenas tardes, hermanos. A mí me tocó la lección 31, que es la oración sin cesar o el vivir una vida de oración. El orar sin cesar es vivir una vida de constante oración día con día, creyendo y teniendo la certeza y convicción de que el Señor escucha nuestras oraciones, aún así la respuesta sea tardía. Menciona en la lección que hay puntos que se necesitan para tener una oración sin cesar. Uno de ellos es primero ser llenos de la manifestación de su gloria en nosotros. Esto, ¿cómo lo logramos? Lo logramos haciendo un sacrificio, que es dejando nuestra vida secular a un lado para vivirla para Cristo. Y menciona también que una de las bendiciones que es la oración sin cesar es que Él nos da su promesa de que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Como les mencionaba, dejando a un lado nuestra vida secular
y viviendo para Cristo. Amén. Y más o menos esto es lo que resume la oración sin cesar. Tener una vida de constante oración, teniendo la certeza y convicción de que Él nos escucha, aún así la respuesta sea tardía. Ahora, ¿cómo sería una vida orando sin cesar? Pues básicamente sería primero darle al Señor nuestra primera hora del día en oración y tener esa constante oración, no por obligación ni por trabajo, sino creyendo que gracias a que Él, su voluntad de Él, eso, una vida de oración sin cesar, así es una vida de total oración para Cristo. Muy bien. Bueno, mis hermanos, ellos son los que terminaron ya el curso. La otra mitad lo vamos a ver la próxima semana, porque si fueron varios esta vez. Y en sí el punto de hoy fue la oración. Que tenemos que orar como hijos, no como esclavos. ¿Sí? Que tenemos que portar, no es decir en el nombre de Jesús, sino es vivir a Jesús. Porque como si yo no digo principios del Señor, pero tengo en la boca en el nombre de Jesús, no va a suceder nada. Porque el que tiene poder es el nombre de Jesús, pero impregnado en nosotros. No la frase, sino Jesús en nosotros mismos, en obediencia. Y como decían, una vida en oración. ¿Qué es una vida en oración? Es una vida íntegra, haciendo lo correcto, bendiciendo el nombre del Señor, porque así el Espíritu, el nombre de Jesús se glorifica en nosotros, y ahora sí estamos en el Espíritu de Cristo glorificado. Es donde está el poder de Dios. ¿Estamos en victoria? Bueno, déjenme ya por último darle a mis hermanos su comprobante de que terminaron el curso. A ver, vamos a ver, mi hermana Nayeli. Vamos a darle un aplauso. Sí. Belleza, Carlos. Hilda Santiago. Alfonso, Gabriela. Luis Carlos Ibáñez. Luis David. Patricia Mora. Y Mariana Contreras. Ahora sí, cualquier duda que tengan, se las pueden preguntar a ellos. ¿Sí? Ellos les pueden responder para la gloria de Cristo. La próxima semana leeremos a la otra parte.